Seguimos en la noche. La reforma a la educación que comenzó a regir esta semana en México incluye mecanismos para depurar el cuerpo de maestros y garantizar que en las aulas sigan dictando clase los mejores. El poderoso sindicato educativo que presidía Elba Ester Gordillo fue crítico contra la iniciativa que disminuía su poder para nombrar a los integrantes del magisterio. La captura de la maestra y el nuevo escenario de la educación hacen pensar que la depuración ya inició. La captura de la máxima líder sindical de los educadores en México coincidió con la promulgación de una ambiciosa reforma educativa en el país norteamericano. La reforma plantea un cambio radical en la forma como son elegidos los maestros para la primaria y la secundaria. A ese punto se había opuesto Elba Ester Gordillo. Y ninguna reforma podrá tener éxito contra la voluntad de los maestros y los padres de familia. El presidente de México le envió un fuerte mensaje a los maestros, ahora que la líder sindical está tras las rejas, acusada de enriquecimiento ilícito y desvío de fondos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Maestras y maestros son pilares del sistema educativo nacional. El gobierno de la República respeta la vida interna y la autonomía del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Peña Nieto comprometió a su gobierno con la protección de los recursos para los profesores. Los recursos de los sindicatos son de sus agremiados, no de sus dirigentes. Deben utilizarse en beneficio de los propios trabajadores. La actuación de la Procuraduría General de la República se realiza en defensa de los derechos del magisterio y del patrimonio de los maestros. La reforma educativa de México contempla 5 puntos. Primero, crear el sistema profesional docente para garantizar que los mejores profesores logren mejores ingresos y cargos de acuerdo a su preparación. Segundo, hacer obligatoria la evaluación magisterial para depurar el sistema educativo y dejar activos a los mejores maestros. Tercero, fortalecer la red nacional de escuelas con mejores recursos para su funcionamiento. Cuarto, crear el sistema de información y gestión educativa. Y quinto, mejorar la alimentación escolar para los estudiantes que evite la comida chatarra. Sin embargo, hay dudas sobre cómo logrará México la transformación de su sistema educativo y librarlo de la supuesta corrupción, un reto que señala el columnista Andrés Oppenheimer en su artículo titulado El golpe de México contra la maestra. Aunque el arresto de Gordillo generó los titulares más grandes, la prueba de fuego más importante para la futura prosperidad de México será si el Congreso aprueba una ley secundaria, efectiva para implementar con vigor la reforma educativa. Continuamos conversando en la capital mexicana con Gilberto Guevara Niebla, es ex subsecretario de Educación de México. Señor Niebla, ¿por qué cree usted que un día después de haberse firmado esta reforma a la educación ocurre la captura de la señora Gordillo? ¿Cuál es el mensaje que el gobierno de Enrique Peña Nieto está dando? Bueno, sin duda alguna que es un mensaje político. Sería muy equivocado no verlo, ¿verdad? La profesora se había manifestado en contra de la reforma educativa y había convocado a los profesores a manifestarse en las calles en contra de esta reforma. Eso lo venía haciendo desde hace muchos años. En realidad, ella impuso en el sindicato formas de convivencia basadas en la corrupción, en la ilegalidad, en lo que en el interés económico, etcétera, etcétera. Por ejemplo, había profesores que cometían abusos dentro de las escuelas y que no eran castigados porque eran protegidos por el sindicato. Profesores que faltaban, profesores impuntuales, y hasta ahora ha sido imposible establecer en México un sistema disciplinario al que se sujeten los maestros. Eso quiere decir que lo que ha reinado en el sector educativo ha sido un relajamiento, la corrupción, la indisciplina, el desorden, ¿no? Señor Alberto Cerdán, esta ley, esta reforma educativa necesita de todas formas una ley secundaria que sea aprobada por el Congreso. ¿Cree usted que con la captura de Elba Ester Gordillo, en cierta forma los diputados se animen a aprobar definitivamente esta reforma y que Peña Nieto tenga ya el camino libre para hacerlo?
Ciertamente los legisladores van a tener un margen de maniobra que no habían disfrutado antes, ya que temían de la reacción de la cúpula del sindicato encabezado por Elbester Gordillo, de manera que no querían tocar temas espinosos de la reforma por el temor a paros en las escuelas, bloqueos en las carreteras o algún otro tipo de chantaje que hubiera puesto Elbester Gordillo. Entonces, así es, ahora con su detención se abre la posibilidad de que los legisladores hagan su trabajo en libertad y con pleno profesionalismo. ¿Y qué va a pasar, señor Víctor Beltri, también con los amigos, los socios, los testaferros que le habrían ayudado a esta señora de comprobarse que es culpable a robarse todo este dinero de la educación mexicana? ¿Pueden continuar haciendo presión política desde los puestos donde están? Mira, creo que hay algo que ha quedado muy claro en México y es el tema de la necesidad que tenemos de que las leyes se cumplan. El debido proceso debe de ser seguido y todo mundo tiene derecho a ser juzgado de manera justa y de manera equitativa. Entonces, México es un país que está cambiando. México es un país que ha pasado de un gran autoritarismo a una etapa de transición que todavía no termina y en la que curiosamente el PRI es parte de la misma transición después del PRI antiguo. Entonces, yo estoy seguro de que los responsables tendrán que presentarse ante la justicia y tendrán que darles a ellos, así como a la maestra Gordillo, un trato justo, un trato que no sea simplemente un linchamiento mediático o que sea una venganza política. En México, y ha quedado demostrado con la reciente liberación de la secuestradora francesa Florence Cassés, que fue liberada por problemas en el procedimiento que no de fondo, ha quedado demostrado que en México el debido proceso es algo que debe de cumplirse, es algo que tenemos que estar dispuestos a hacer que se cumpla. Entonces, yo no tengo ninguna duda de que la autoridad llegará hasta sus últimas consecuencias, no habrá negociaciones como en otras ocasiones, no habrá ningún tipo de concertación, porque además esto es un golpe de fuerza y es una exhibición de poder de parte del presidente Peña Nieto. Nuestro país tiene grandes reformas que deben de ser acometidas y para las cuales deben de terminarse con el poder de estos que han acumulado de manera, digamos, obscura lo que nosotros llamamos los poderes fácticos. Hay otra pregunta que surge y quiero hacérsela al señor Gilberto Guevara, que es ex subsecretario de Educación de México, y es si esto se trata de una venganza política del gobierno de Enrique Peña Nieto. Recordemos que esta señora Elba Ester Gordillo militó en el partido, en el PRI desde 1960, pero luego le dio la espalda a los priistas y apoyó al PAN, al partido de Vicente Fox, al partido de Felipe Calderón. ¿Cree usted que ahora Enrique Peña Nieto se las está cobrando? Bueno, yo creo que si Elbester Gordillo hubiera adoptado otra actitud ante la reforma educativa, no hubiera ocurrido esto. Sí es una venganza política, pero es una medida que ha sido tomada dentro de una lógica de intereses políticos. El gobierno, el país, quiere echar a andar una reforma importante en la educación y en el momento en el cual esta profesora y su grupo se oponen con vehemencia a la reforma, en ese momento el gobierno da este golpe judicial con, digamos, con los argumentos muy claros para justificarlo, ¿verdad? Venganza en el sentido tribal del término, pues no, es una acción política, es una acción que va a contribuir, ojalá, a hacer más saludable la vida sindical y a plantear nuevas reglas de convivencia dentro del propio sindicato, ¿verdad?
Invitamos a nuestros televidentes a que nos sigan respondiendo en las cuentas de Twitter que aparecen en pantalla la siguiente pregunta. ¿Por qué creen que la justicia no actuó antes contra la presidenta del Sindicato de Maestros de México acusada de corrupción? Esto es lo que nos dicen a esta hora algunos tuiteros. Juan Carranza: absolutamente todos los sindicatos y las Unión, USA y Canadá son corruptas, dirigentes parásitos de los trabajadores. Cristian López, otro de los tuiteros, escribe: ¿cuántas veces hemos visto que llaman a paro y terminan negociando intereses individuales sin importarles los trabajadores? Y Jaime, otro de los televidentes, asegura: ¿y si supieran cómo es el negocio de las plazas para los maestros y el negocio de todos allá? Sorprendente, investiga. Momento de una pausa comercial, ya regresamos para nuestro bloque final en el programa La Noche. Hoy analizamos la captura de Elba Ester Gordillo, la dirigente sindical más poderosa de América Latina involucrada en corrupción.